Bien, buenos días a todos. Un placer estar acá nuevamente en un tema importante, trascendente, de actualidad y que a todos nos preocupa. Un agradecimiento especial a María Noemí y a Cecilia por la invitación y por la preparación de este foro. Felicitarlos por el esfuerzo de hacer estos foros, pues obviamente requiere de mucha preparación y de un contenido tan espectacular como el que se ha puesto acá. En el día de hoy, pues obviamente se nos está hablando de la necesidad de hablar del futuro de la energía eléctrica en Colombia y pues nada más interesante para quienes hemos estado en este sector y sabemos que día a día la dependencia de la energía eléctrica en todos los asuntos es altamente dependiente de la energía eléctrica. Todos los que estamos en el sector, pues sabemos que sin energía eléctrica hoy no funciona la gran mayoría de las actividades de tipo industrial, comercial, residencial, doméstica y de todos los usos. Por lo tanto, pues obviamente su implicancia es máxima cuando vemos que el desarrollo tecnológico cada vez mayor hace que la dependencia de la energía eléctrica nos obligue a tener esto en cuenta. Para el día de hoy, pues brevemente quiero referirme a qué estamos haciendo hoy, cuál es nuestra visión actual de la regulación y de los fenómenos que estamos observando y cuál es la agenda regulatoria que estamos tratando. Igualmente, todo lo que está sucediendo con los avances de la tecnología, pues nos hacen pensar que realmente hay que estructurar una cantidad de cambios en el mercado y en el sector y que efectivamente el sector también tiene que reaccionar. No se ven muchas señales de reacción del sector, un sector que sigue esperando más o menos a ver qué pasa. Hay muchos retos en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuál es nuestra visión de ese largo plazo? Y algunas reflexiones al respecto. Y para eso precisamente quiero empezar hablando del mercado, del modelo del mercado actual y del por qué se regula. Y efectivamente, ¿por qué se regula si hoy tenemos un modelo como el que estamos viendo acá tradicional, que es un modelo donde se iba linealmente de afuera hacia adentro, de la generación, del transporte, hasta llegar a la entrega de las diferentes cantidades de energía a todos los tipos de usuarios? Pues ese era un modelo al que veníamos acostumbrados hace por lo menos 100 años. Y así las cosas, pues obviamente estábamos en una zona de comodidad, donde efectivamente no se vislumbraban mayores cambios. ¿Y por qué se regula? Pues precisamente porque tenemos algunas imperfecciones de mercado y efectivamente hablar de la confiabilidad, que es un bien público que efectivamente se debe garantizar frente a monopolios con costos eficientes que tienen que lograrlo y precisamente con objetivo de proteger al usuario que hasta ahora ha sido un usuario, yo pienso que inactivo, inerme o sin recursos precisamente para participar, pero que en este momento cambia de manera importante gracias a la tecnología y a todo lo que está pasando, su actuar frente al resto del mercado. Es por eso que la regulación tiene que tener un rol muy fuerte precisamente para corregir todas estas imperfecciones del mercado. ¿Qué pasa, digamos, en este sector, que es un sector que está sujeto a grandes cambios? Es un sector precisamente donde los avances tecnológicos están permitiendo la introducción de nuevos conceptos como energías renovables, que todos los estamos viendo acá en este foro, es de lo que hemos hablado tanto, de los nuevos conceptos precisamente que tienen que ver con redes inteligentes, con medición inteligente, con almacenamiento y que va generando conceptos que transforman el modelo actual del mercado hacia una mayor descentralización. Como lo estábamos viendo ahorita, nacen nuevos agentes y sin poder perder de vista lo fundamental que es, en medio de estos cambios no se puede dejar de perder de vista la idea de tener unos mercados competitivos, confiables, con una regulación que aunque exista debe
permitir la innovación. Y la innovación se permite con regulación flexible, adecuada a mercados maduros, mercados que han optado precisamente por entender y acoger la regulación. Así las cosas, en este diagrama que tenemos acá, esta es hoy en día la visión en el corto plazo de lo que está sucediendo. Tenemos tres grandes bloques, precisamente, que tienen que ver con lo que son los elementos en verde, los mecanismos, digamos, hablar del largo plazo, como serían los mecanismos de expansión, como sería lo que está en amarillo ahí, que son el tema de contratos a mediano plazo y el largo plazo, precisamente pensando ya en todos los temas que tienen que ver con los contratos y respuesta de la demanda en todos los temas. Arrancando hoy en esa complejidad de los mecanismos de expansión que tienen que ver con la subasta de nuevos generadores, pensando en el cargo por confiabilidad, las garantías, pero siempre soportados en las proyecciones del planeador central del gobierno en los temas de minería y energía, que es la UDME. La UDME sigue siendo el planeador y el que nos da las señales a nosotros de efectivamente hacia dónde va el país en estos temas, cuál es nuestra matriz energética, porque en este caso no podemos hablar de señales precisamente de energías y elementos tecnológicos pensando en matrices energéticas de otros países, sino que primero tenemos que consultar nuestra matriz energética, porque nuestra matriz energética nos ha costado mucho esfuerzo y economía tratar de desarrollarla y sostenerla, y precisamente lo que tenemos hoy es que agregarle elementos energéticos que nos permitan ampliar esa matriz energética. La UDME sigue siendo un guía muy importante en este desarrollo que nos permita precisamente ordenadamente seguir sacándole jugo a nuestra matriz energética y ampliar la visión, y para eso pues estamos pensando en las fuentes no convencionales de energía que hoy llamamos FUNCER, o lo que tiene que ver con confiabilidad, mercado de contratos, y hacia allá vamos creando el mercado anónimo estandarizado como una respuesta precisamente a tener precios transparentes, señales eficientes, buscando precisamente que la demanda pueda entrar con autogeneración y llegar a tener un mercado adicional de servicios auxiliares con una bolsa de energía, precisamente con despacho vinculante y mercado intradiario que nos permita mayores eficiencias, sin perder de vista, como ya se mencionó, la interconexión con otros países. Es que la interconexión con otros países, de pronto en un país parroquial se menciona como si fuera un pecado, y resulta que es que la interconexión es una necesidad que ayuda a mejorar los precios de los mercados locales y garantiza la confiabilidad, que en últimas es el interés por pretender para todos los usuarios. Obviamente que todo esto requiere de una gestión de riesgo financiero, esquemas de garantías, ajustes a la CROM y todo esto que conocemos en el modelo de riesgo para evitar el riesgo sistémico que se ha mencionado acá, que efectivamente sería crítico para la nación. Y esto no puede ser desarrollable y sería solo un sueño pensar en todos estos temas de mercado si no tenemos una transmisión, una distribución y un sistema de distribución local adecuado para estos elementos, y no vamos hacia adelante en estos temas en los que nos hemos quedado tan rezagados. Así las cosas, pues obviamente tenemos muchos retos en el corto, mediano y largo plazo, y efectivamente estamos viendo que si arrancamos del corto plazo, tenemos que incorporar las fuentes no convencionales de energía renovable, permitiendo la operación dada la variabilidad, y para eso, para poderlo volver operativo, es que estamos pensando en el despacho vinculante del mercado intradiario y en la participación en el mercado de los contratos de largo plazo para que permitan entrarlo, y efectivamente ya se ha avanzado desde octubre que estuvimos haciendo los estudios que todos ustedes conocieron y en los cuales ya participaron, y creo que hubo hasta un estudio adicionalmente del DNP que también es conocido por ustedes. La masificación de la generación distribuida y la generación, autogeneración, pequeña escala, reglamentación del decreto 348, que en este momento era el hito que nos faltaba para complementar toda la implementación de la ley 1715, y la remuneración de las redes.
Efectivamente, en las redes hay un balance porque la transición hacia la autogeneración y venta de excedentes, pues obviamente tiene una cantidad de usuarios que no van a autogenerar y no van a participar de esto, o en la transición alguien va a tener que pagar más por eso. Ayer en la mañana me preocupaba cuando había algún comentario, precisamente creo que era Ricardo, que mencionaba su preocupación por un tema que estaba posiblemente mal informado de un tema que iba a ir 18 veces más allá. No es cierto. Eso lo hemos revisado detenidamente y lo que hay que hacer es que hay que tener un equilibrio para que quien entre comparta con quienes se van quedando con menores demandas para pagar las mismas redes que se siguen necesitando. Me preocupé en la mañana, pero en la tarde me tranquilicé cuando efectivamente Carlos Batol y José estuvieron hablando, José Delgado, de los temas de cómo se han desarrollado y efectivamente hasta contamos con la misma curva como hemos hablado de que se debe verificar los temas del cargo de respaldo. Es que el cargo de respaldo no es otra cosa que tener que compartir el costo de la infraestructura y en tener precisamente a disponibilidad de los autogeneradores toda una infraestructura, no para los momentos en que están entregando energía a la red, sino para cuando necesitan seguir funcionando y efectivamente requiere garantizarse. Ese valor es un punto de encuentro entre la oferta y la demanda que no es simple y efectivamente bienvenidos todos los comentarios. La participación de la demanda precisamente para eliminar restricciones comienza a ser un tema de retos de mediano plazo y para eso precisamente es necesario la creación de productos financieros para la cobertura eficiente de precios, para los mecanismos de cobertura con una información de precios transparente, competitiva y la gestión de riesgo de crédito y riesgo sistémico, como ya lo mencioné. Pensando en el mediano plazo de un sector donde la tecnología realmente nos lleva mucha ventaja todos los días y se desarrolla más rápido de lo que creemos, pues obviamente la masificación de las nuevas tecnologías como la medición inteligente y las baterías y el almacenamiento en general, pues nos lleva a pensar en los nuevos esquemas tarifarios de pronto más flexibles con programas de respuesta de la demanda y precisamente para facilitar la competencia en el mercado minorista también, optimizando el uso de recursos energéticos. No se puede dejar de pensar que este nuevo esquema, estos cambios nos van a traer nuevos agentes que ojalá se presenten. Se les llaman agregadores, pero también hay que pensar que son los mismos que hoy existen en el mercado, que ya son comercializadores y que esto tiene que comenzar a desarrollarse para que haya multiplicidad de ofertas de estos nuevos agentes con otros servicios a través de esta plataforma que muchos de los agentes actuales no vislumbran y no se han dado cuenta que tienen una primera oportunidad al tener la red. Precisamente aquí va a surgir alguna competencia a la red por parte de otros agentes, uno de ellos, los más importantes que uno ve, son los almacenadores. La verdad no es un sueño que en un plazo no muy largo se pueda ir a comprar la batería para tener la cantidad de energía necesaria más adelante y sin costos de red. Esto precisamente en el largo plazo, pues obviamente nos hace pensar que el sector entra a ser parte fundamental del sector de transporte con los carros eléctricos y que esto también es una participación que no puede dejar de tenerse en cuenta y precisamente las redes en general van a ser redes de tipo multiservicio que tienen que permitir la creación de los nuevos mercados de servicios, inclusive para servicios auxiliares que hoy en día son solo prestados por algunos generadores, pero que con el almacenamiento seguramente se podrá llegar a tener en cuenta. ¿Qué pensamos nosotros entonces respecto del mercado eléctrico en el futuro? ¿Será que hay que regular el mercado eléctrico del futuro? O sea, uno se pregunta, si esto es así y aparecen tantos agentes, ¿será que está asegurada la competencia? ¿Se garantiza que haya competencia con la entrada de más autogeneradores abasteciéndose de energía y teniendo la claridad de que pueden vender excedentes? ¿Será que esto la garantiza? Además, por ejemplo, de lo que mencioné al principio, ¿será que la confiabilidad seguirá siendo un bien público? ¿Será que necesita el gobierno entrar a reforzar precisamente esta falla de mercado, teniendo en cuenta todos los días cómo evitar que no la haya? Igualmente es pensable
que a lo mejor el regulador en el largo plazo deba ser apenas un facilitador y un coordinador. Precisamente esa debería ser básicamente la función en unos mercados donde haya un número superior de agentes, con mayor número de actividades y con otros términos más propositivos. Hoy precisamente el rol de los agentes es un rol que lo tenemos ya preciso, determinado, conocido y que efectivamente va a tender a cambiar. Por ejemplo, los generadores venden energía y simplemente la venden en bolsa o en contratos, pero posiblemente más adelante tienen que entrar a pensar en gestión de portafolio financiero, de derivados energéticos, en almacenamiento de energía, en prestar nuevos servicios auxiliares con nuevas tecnologías y en competir de pronto con la transmisión para aliviar restricciones del sistema. Algo de eso hemos dado de señales en un documento, creo que era el 105 del 2015, y que efectivamente la Comisión no lo tiene olvidado, lo tiene ahí precisamente porque hubo que darle un timing de espera después de lo que tuvimos entre 2015 y 2016, pero no está en el olvido. Igualmente, cuando vemos la transmisión y la distribución solamente para transportar energía y operar redes, pues obviamente que ese no es el futuro, ese rol es un rol que ya cambió y al que hay que montarse precisamente para poder maximizar eficiencias. Transportar energía, hay que pasar a prestar otros servicios fuera del mercado eléctrico, hay que gestionar programas de respuesta de la demanda. El gestor, el facilitador, realmente está por allí. Y cuando uno se da cuenta de lo que hablaba ayer precisamente el foro de la tarde, hay una preocupación muy grande de dónde va a florecer toda esa energía y esa autogeneración. La energía y la autogeneración va a brotar de donde menos esperamos, pero alguien tiene que estar pendiente de decirle también con alguna regla clara hasta dónde es óptimo y eficiente que estén brotando energías. ¿Qué lo definirá? La distancia donde va a generar, el punto de pérdidas, el precio al que va a entrar a generar, o quién va a costear todas esas redes si nadie paga respaldo y a los 3 o 4 usuarios que nos quedemos nos va a tocar pagar toda la red de un operador de red, o el operador de red se va a tener que olvidar de esas redes y simplemente manejarlas. Eso es una complicación precisamente que hacia adelante el primero interesado en su supervivencia es el transmisor y distribuidor. Los gestores de programas de respuesta, como les decía, facilitar el encuentro de oferta y demanda, competir con la generación para el alivio de restricciones con otras tecnologías. No me van a preguntar ahora cómo, porque esa es la primera pregunta enseguida. Comercializadores y usuarios, pues obviamente van a entrar en un momento donde hoy que solamente compran y consumen energía, pues tienen que gestionar portafolios de derivados energéticos, generación y venta de excedentes, servicios auxiliares y de respaldo que se están necesitando todos los días, participación en restricciones y de respuesta de la demanda, porque efectivamente también es un problema que hoy en día nos cuesta en la transmisión y las famosas restricciones nos obligan a despachos costosos que precisamente con una respuesta de la demanda adecuada podríamos entrar a corregirla evitando una cantidad de costos que hoy paga el sistema. Básicamente, como lo he mencionado en otras ocasiones, los pilares fundamentales para un cambio eficiente como mínimo reposan en 3 grandes pilares. Esto no es posible si no hay un apoyo sólido entre gobierno, agentes y usuarios. En otros escenarios hemos hablado de que el gobierno, cuando hablamos del gobierno estamos hablando de la política pública, de la regulación, de la supervisión, del control y de todo lo que tiene que ver para garantizar sostenibilidad, eficiencia, competitividad, confiabilidad. Ese punto es importantísimo. Hoy en día la comisión a veces recibe críticas, sus miembros son 3 de la política pública, los otros totalmente de la academia. Y efectivamente es un modelo que tenemos, el modelo de Chile es interesante, el modelo de España es mucho más interesante, que tiene integrado todos los elementos y la doble instancia está dentro del mismo modelo y es más hábil y más eficiente sin intercalar otros pasos que muchas veces ocasionan una conmoción política. No se les olvide que estamos en un país que también tiene influencia de la política en todos los campos y en determinadas épocas, y efectivamente lo que tiene de fortaleza es que el sistema que tiene está desarrollado dentro de esto.
Entonces, uno no puede estar mirando todos los modelos sin primero mirar lo que tiene en este momento construido. Chévere mirar al cielo, pero con los pies en la tierra. Igualmente los usuarios, pues obviamente tienen un rol importante en las decisiones, tienen que informarse, tienen que cambiar cultura de consumo energético, ser activos, tener una demanda de servicios de calidad, exigir más en la calidad. Realmente la calidad en Colombia, cuando la hemos visto, es compleja, tenemos unos extremos muy importantes, se tiende a llegar a eso, estamos proponiendo unas metas para que los agentes entren a ir hacia la calidad que merece el país, y al igual que los agentes que son la pieza clave acá fundamental, esto como lo tengo señalizado acá, pues tienen que entrar a hacer inversiones y acciones para innovar, para competir, para satisfacer las necesidades de los clientes, en general tienen que aportar. Es que así ayer en uno de los coffee break hablábamos, casi que le decía yo, hay que decirle a Cecilia o a mí que la próxima vez no me regale una mochilita blanca tan pequeña. Se me llenó a las 11 de la mañana. Entonces, efectivamente, hay que aportar, y esto proviene precisamente de tener una visión clara de lo que es el futuro y hacia dónde va. Esto no se puede realizar con uno solo de los tres elementos, y obviamente estos tres elementos pues estarán rodeados de la sociedad. La sociedad es la academia, la sociedad son los gremios, las instituciones. Si la institucionalidad es fuerte, que la componen la política pública, los usuarios y los agentes, si la institucionalidad es sólida, seguramente que podemos afrontar estos retos de una manera eficiente y económica. Pues tenía estos apuntes para comentarles. Muchas gracias por invitarme, y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto en el panel en unos momentos. Muy amables.